Escuela Secundaria General Bicentenario, clave 32D0049A, turno matutino, asignatura Historia de México 2. G. Formación de los estados nacionales. Aprendizaje esperado. Analiza los principales proyectos e ideas independentistas que llevaron al surgimiento de una nueva nación. Reflexionar sobre la consolidación del dominio soberano del territorio nacional y cuáles fueron las principales amenazas. Nuestro tema de esta semana será la colonización de los territorios del norte. Otra amenaza a la consolidación del dominio soberano sobre el territorio nacional fue el poblamiento de los territorios en el norte del país, que se encontraban abandonados hacia 1821. Su baja densidad demográfica fue resultado del poco interés que se tenía por los lugares agrestes, así como de los escasos recursos humanos que había en la región de Aridoamérica. En el virreinato, el descubrimiento de plata impulsó la fundación de centros mineros y de poblados que los abastecieran, los cuales sufrían fuertes ataques por parte de indígenas nómadas. Así, en el vasto territorio del norte existían amplias regiones despobladas en las que irrumpían aisladas misiones, presidios fuertes, puertos y ranchos que eran la avanzada de una lenta colonización. Tras la independencia iniciaron los esfuerzos para establecer colonos en el norte del país. Y en esta parte del video les voy a pedir por favor que chequen muy bien y revisen el mapa histórico que les presento aquí. Antes, todo lo que ustedes pueden ver aquí en este mapa era parte del territorio de nuestro país, y vamos a ver cómo poco a poco, por muchas de las malas decisiones y de las amenazas externas y de las amenazas internas dentro de nuestro país, perdimos más del 55% de nuestro territorio. Tras la independencia, iniciaron los esfuerzos para establecer colonos en el norte del país. En enero de 1821 se concedió permiso al empresario estadounidense Moses Austin para poblar Texas con 300 familias, mientras que Joel R. Poinsett, primer embajador de Estados Unidos de América, solicitó la venta de esos territorios al Imperio Mexicano. En 1823, el Congreso mexicano autorizó a Stephen Austin, hijo de Moses, la instalación de 300 familias en la actual capital de Texas. En 1825 permitió a Hayden Edwards colonizar con 800 familias más. La llegada de numerosas familias estadounidenses continuó en los años siguientes. Cuando el gobierno mexicano solicitó un informe al respecto en 1828, encontró que la proporción de mexicanos en Texas era de 1 por cada 10 estadounidenses. Además de la falta de población, las instituciones mexicanas en esa región eran débiles. Para revertir esa situación, en 1830 se promulgó la Ley de Colonización. Sin embargo, en 1834 la proporción apenas había cambiado. La población constaba de 21% de mexicanos y 79% de estadounidenses. El malestar que produjeron las nuevas disposiciones de 1830 dio pie a las primeras acciones independentistas por parte de los colonos. En 1832, los tejanos demandaron la formación del estado de Texas y tener una constitución propia. El derrocamiento del régimen federal en México les dio la oportunidad de declarar su independencia en 1836. Las rebeliones en Nuevo México ocurridas entre 1837 y 1841 fueron reprimidas, pero se convirtieron en el preludio de la pérdida de los territorios del norte, como el de Alta California, que se proclamó en 1846 como República de California. Las intervenciones extranjeras. Otras amenazas para la consolidación del dominio soberano sobre el territorio nacional fueron las intervenciones extranjeras que México enfrentó durante el siglo XIX.
La Guerra de los Pasteles, también llamada Primera Intervención Francesa, fue el primer conflicto internacional que tuvo México, el cual resultó de diversas reclamaciones de ciudadanos franceses y ciertos desacuerdos sobre las declaraciones provisionales que Francia y México firmaron en 1827 para regular sus relaciones. Francia exigió condiciones preferenciales para su comercio y sus ciudadanos, mientras que México se negó a firmar un tratado que incluyera estas garantías, aunque sí lo había hecho con Gran Bretaña y Estados Unidos de América. Cabe resaltar que también tuvo una relación bastante tóxica con España, ya que a partir de este momento y hasta estos años todavía no quería reconocer la independencia de nuestro país, y todavía durante estos años, a partir de 1821, 1825 y 1836, siempre buscaba el reconquistarnos y tenernos de nuevo como una colonia por parte del territorio de España. Por otro lado, los continuos episodios de guerra civil en México perjudicaron a muchos extranjeros establecidos en el país, quienes solicitaron luego algún tipo de reparación. Los casos presentados por la legación francesa se investigaron y el gobierno mexicano expresó en 1837 ante el ministro plenipotenciario Antoine Luz de Francis su negativa a pagar. Por su parte, los franceses habían llevado a cabo en ese mismo año algunos bloqueos navales contra Argentina y Uruguay para forzarlos a aceptar tratados comerciales favorables a sus intereses, como el que querían imponerle a México. Así, las reclamaciones de algunos franceses establecidos en México fueron el pretexto para que Francia emprendiera una expedición imperialista en contra de México. En marzo de 1838, de Fautis regresó a Veracruz con varios buques de guerra y un ultimátum para el gobierno mexicano: la exigencia del pago de 600,000 pesos por la reclamación de sus compatriotas, la destitución de las autoridades que los habían agravado y la firma de un tratado comercial que privilegiaría a Francia, lo cual no cumplieron. Tendrían como consecuencia el enfrentamiento armado. Ante la negativa de México, los franceses bloquearon los principales puertos del país. En noviembre, Charles Baudin, el nuevo comandante de la Armada Francesa, con 20 barcos más, solicitó una negociación que tuvo lugar en Jalapa. Esta fracasó a pesar del ofrecimiento del gobierno mexicano y dio así inicio el ataque a Veracruz, primero a San Juan de Ulúa el 27 de noviembre y luego al puerto de Veracruz, mediante un desembarco el 5 de diciembre. Estas fueron las únicas batallas llevadas a cabo durante el conflicto. La mediación de Gran Bretaña logró terminar con la guerra. La llegada del representante inglés Richard Buckingham hizo posible la firma de un tratado de paz en marzo de 1839. Como se explicó antes, la gran cantidad de colonos estadounidenses en el norte del territorio mexicano, así como la distancia al centro político del país y la débil presencia de las autoridades, fueron elementos que le permitieron a Estados Unidos de América apoderarse de Texas, Nuevo México y Alta California. El expansionismo territorial de Estados Unidos de América se dirigió hacia varios lugares del Norteamérica, hacia el Océano Pacífico, el Golfo de California, Sonora, Baja California y el Istmo de Tehuantepec. Esto se debió a la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales y de explotación de recursos naturales. Algunos datos de ambos países permiten comprender la derrota de México ante la intervención estadounidense. En 1842, Estados Unidos de América tenía 20 millones de habitantes y México 7.015.509. El país del norte disfrutaba de un acelerado crecimiento económico, mientras que el gobierno mexicano sufría la bancarrota y requería de préstamos extranjeros. Estados Unidos, pese a las divisiones entre los estados del norte y del sur, tenía una federación fuerte e instituciones sólidas. México aún no se había logrado consolidar como estado y se
encontraba en medio de lucha y rivalidad entre federalistas y centralistas. Estados Unidos de América tenía un ejército numeroso, profesional y bien armado, mientras que el nuestro era pequeño y poco preparado. El antecedente directo de la guerra entre México y Estados Unidos fue el enfrentamiento diplomático entre ambos países por la situación de Texas y las fronteras que le correspondía frente a nuestro país. Texas declaró su independencia y el presidente de México, Antonio López de Santa Anna, la aceptó en el Tratado de Velasco. En este se estableció la frontera de Estados Unidos de América con México en el río Bravo y no en el río Nueces, más al norte. En 1844 México firmó un acuerdo con los tejanos para frenar las hostilidades y negociar la independencia de Texas, con la mediación de Gran Bretaña, pues esta nación la había reconocido en 1840, al igual que Estados Unidos de América en 1837. Es probable que Estados Unidos propusiera anexarse Texas en abril de 1844, solo 2 meses después de la negociación con México, para evitar la influencia inglesa en la zona. La proclamación en 1845 de que Texas se había anexado a Estados Unidos de América y la confirmación del hecho por este último llevó a la ruptura de las relaciones del gobierno mexicano con el estadounidense. La situación se deterioró más cuando el entonces presidente de Estados Unidos de América, James K. Polk, ofreció comprar Alta California y Nuevo México. Ante la negativa del gobierno mexicano, Estados Unidos de América envió fuerzas militares al sur del río Nueces el 27 de marzo de 1846, iniciando así una invasión. El avance de las tropas estadounidenses produjo 3 enfrentamientos que dieron pie a la declaración de guerra contra México el 13 de mayo de 1846. El día 23, México también declaró la guerra y entró de este modo en un conflicto militar para el que no estaba preparado. La primera campaña estadounidense se dirigió a los territorios del norte de México durante 1846 y la segunda tuvo un carácter naval, con el objetivo de bloquear los principales puertos del país entre 1846 y 1847. Los principales puertos del país estaban bajo el control extranjero. La tercera campaña, centrada en el corredor Veracruz-México, buscó apoderarse de la capital y obtener el reconocimiento de la anexión de los territorios ocupados por ejército estadounidense en el norte. El ejército de Estados Unidos avanzó hacia la capital y se enfrentó con el de México en la batalla de Cerro Gordo. En agosto de 1847, con 10,000 soldados, los invasores avanzaron hacia la Ciudad de México y del 7 al 13 de septiembre los estadounidenses atacaron por el sur y el 19 y 20 de agosto por el occidente, por Tacubaya, Molino del Rey y hasta entrar a Chapultepec. El ejército mexicano evacuó la ciudad y el ayuntamiento comenzó las negociaciones de paz con los invasores. Y el 14 de septiembre de 1847 la bandera de Estados Unidos ondeaba en Palacio Nacional. Entre las demandas estadounidenses para negociar la paz estaba la entrega de Baja California, Sonora y Chihuahua, además de Nuevo México, Alta California y la franja al sur de Texas, así como el libre tránsito por el istmo de Tehuantepec, e incluso la cesión de todo el norte hasta las ciudades de Tampico, San Luis Potosí y Mazatlán. Por su parte, los negociadores mexicanos buscaron ceder la menor cantidad posible de territorio. Así, entre septiembre de 1847 y febrero de 1848 se discutió qué territorio perdería nuestro país. Esto se estableció en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual fue firmado el 2 de febrero de 1848. Este acuerdo significó para México la pérdida de 2.378.539 kilómetros cuadrados. Y necesito que pongan un poquito de atención en su pantalla. Ahí está el mapa histórico de cómo estaba antes todo nuestro territorio, antes del Tratado de Guadalupe Hidalgo, y luego ustedes pueden ver cómo surgió después de ese tratado
cómo quedó nuestro México. Y entonces nuestro territorio actual así se ve de esa forma. Y así es como en el siglo XIX perdimos el 55% de nuestro territorio. Habrá de tarea 4 trabajos, los cuales deberás de revisar. Si gustas puedes ponerle pausa para que los vayas checando. Si hay alguna duda me puedes mandar WhatsApp.